Amigos, continuamos con nuestro programa. A mí me encanta este programa porque yo me siento al lado de acá, los tengo ustedes al frente. Y yo busco la manera de crear la controversia, o sea, la controversia para que afloren los distintos puntos de vista. No es discutir por discutir, es para que afloren las distintas condiciones. Acabo de dar un ejemplo antes de irme, y ahí los ven, a ellos sentados ahí al frente, y yo acá con Guille y Juez, de un divorcio en que un padre tenga una visión de la alimentación, que es la que le quiere dar a su hijo, por el bien de su salud, y te trae 100,000, 200,000, todos los ejemplos, estudios, evaluaciones mundiales que existen, de que la dieta que él dice es la correcta para el bienestar de ese joven en el presente y en el futuro, y tenemos al otro que opina totalmente lo distinto. No, aquí es el chinchorreo lo que nos va a llevar, porque el chinchorreo va a hacer énfasis en nuestra cultura, y yo quiero que él sea amante de nuestra patria, y el chinchorreo y la grasita es lo que me va a garantizar que mi hijo es bien patriota. No, ustedes se ríen. Ustedes se ríen. Eso, yo no sé si esto le llega a ustedes alguna vez al tribunal. Todas esas cosas pueden pasar, pero esto es bien sencillo. O sea, en el derecho de familia, la teoría es la siguiente. Si hay una familia nuclear monolítica, papá y mamá deciden qué van a hacer con su hijo. Si pasa algo entre papá y mamá que no se ponen de acuerdo, ejemplo, que este dice, este va para colegio tal y este va para, pues tiene que haber un árbitro social, y ese árbitro social se va a llamar el tribunal. O si se van a divorciar, pues entonces el tribunal dice, como se van a divorciar, yo tengo un interés particular en los menores y tengo que estar seguro del interés del menor, whatever that means. O sea, garantizar el bienestar del menor. A veces, tú sabes, ¿sabe cuál es el mejor bienestar del menor? Yo como papá opino una cosa, la mamá opina otra cosa, y el mejor bienestar del menor es lo que opina el trabajador social. O lo que opina el juez, aunque o sea, hay tres opiniones, a lo mejor todas son válidas. Espérate, perdóname, voy a terminar el caso mío, tiene que terminar. Déjame completar la teoría. O sea, entonces, ahí hay un tercero que va a decidir. Entonces, en el ejemplo específico que estás trayendo, pues que uno dice un estilo de vida y el otro otro estilo de vida, pues el juez va a tener que interpretar cuál es el mejor interés del menor, qué es lo mejor bajo la evidencia que tenga, y tomar una decisión. Con todo respeto, si el juez, con todo respeto, estos son ejemplos que estoy poniendo. Sí, lo que si pasa, el juez es vegetariano, pues la parte vegetariana tiene un punto, porque es la decisión del juez. Bueno, esa es la realidad. Y es vegetariano a conciencia. A veces tiene un puntito ahí a favor. A veces por circunstancias también incendia. A veces por circunstancias. Por ejemplo, variando el ejemplo, pero sin irme de él, si por ejemplo la controversia fuera en qué escuela va a estudiar. Entonces, pues mamá quiere el colegio católico y papá quiere el colegio pentecostal. Y esa controversia es bien común. Pues tiene que ir a uno de los dos, porque no lo van a matricular en los dos. Y el juez va a tomar una decisión, y fíjate que tomar una decisión no implica que la otra alternativa sea ilegal o que no se pudiera hacer. Es que había que escoger una entre dos. Y un poco eso va a pasar, va a pasar, y va a sopesar una circunstancia. Ese ejemplo tuyo, probablemente. Es que ese ejemplo tuyo es un poco fuerte, porque podría yo entonces entender que el juez, a base de su determinación, ha favorecido una religión versus la otra. No. Porque perdóname, si el estudiante va a una escuela que está bajo una enseñanza de una religión, inclusive va a coger clases sobre ese tema y va a ser inclinado en esa dirección, porque ese es el propósito de esa escuela. Ese es el propósito, y es legítimo, yo no lo estoy criticando. Sí. Yo fui criado en colegio católico toda mi vida, yo no estoy criticando eso. Que llega esa situación, que esa decisión del juez va a inclinar la balanza de ese niño. O sea que es bien complicada esa decisión. Sí, es bien complicada, pero la decisión el juez no la puede tomar. No podrá jamás el juez escribir
un lenguaje en el sentido de que esté favoreciendo una religión Ni sobre loco, otra. ni Simplemente va a establecer de que el niño tiene que ir, tiene que estar en un sitio o en el otro porque no tiene la capacidad de estar en los dos sitios a la misma vez. Claro. A lo mejor decide a base del padre custodio. Eso pudiera ser una solución. Pero va a depender caso a caso porque, por ejemplo, si es un niño que ya ha estado en esa escuela ese es otro, 1 o 2 años argumento. antes, pues Ajá. Hay que dejarlo donde está. hay que dejarlo donde está. Es un ejemplo también. Pero si es un niño que, vamos, se divorciaron cuando el niño tenía 3 añitos y a los 4 o 5 añitos va a entrar a la escuela, ¿cuál es? Ahí entramos en el campo difícil. Pues ahí pueden haber muchos argumentos. Incluso, a lo mejor el tribunal puede decir, todos los argumentos son favorables para uno para el otro, pues voy a preferir el del padre custodio, ¿sabes? Porque va a estar más tiempo Si yo allí. fuera juez en ese momento, yo como juez establecería que se pusiera en una escuela que no fuese ninguna de las 2 religiones que proponen. Wow, en una escuela que no tuviera... Digo, lo que pasa es que... Si yo soy abogado de uno de los... hago ahí como un colegio no laico. La cuestión de Salomón, tampoco no así. laico. O sea, o una o la otra. No, una o la otra no, porque hay colegios que no tienen no tienen ninguna doctrina religiosa, y colegios laicos. Lo que pasa, eso es cierto para algunas mentalidades, para otros también, esas neutralidades no existen conceptualmente. Pero espérate, una cosa es la educación y los valores que tú das en la casa, porque tú necesariamente, si hay una disputa frente a esa situación, yo estoy de acuerdo con Pizarro en el sentido de que yo busco un colegio que no sea laico. Ese niño no está formado. Lo que se dentro del escenario, los valores, se enseñan dentro de la casa. Claro. La escuela no te va a criar a ti el muchacho con los valores. Yo estoy en desacuerdo con los compañeros ahí. Total desacuerdo. No, pero fíjate, pero perdóname. Pero fíjate. Personalmente yo crecí en un colegio católico. O sea, al final, porque venía de una academia evangélica. Y eso no hizo diferencia en lo que yo creo. Hoy en día, gracias a Dios. Porque en mi casa los valores estaban. Y eso fue lo que se dio de ahí. Y después yo decidí a dónde ir. Y te explico la razón de mi determinación como juzgador. Como jugador, mira, como juez. Yo estoy aquí, yo soy el Tribunal Supremo. Como juez. Se puso la toga. Si yo tengo 2 padres, uno tiene una religión, otro tiene otra. Yo decido algo neutral, porque si yo decido para estoy decidiendo en contra de aquella religión. Y si decido para el otro, estoy decidiendo en contra de aquella religión. Y yo no puedo hacer eso. Y no puedo yo no puedo meterme a favorecer una doctrina religiosa sobre otra. No puedo hacer eso. Por tanto, para yo decidir, me aparto de eso. Tengo la opción de apartarme de eso. Sin violentarle el derecho al padre que no esté de acuerdo con esa determinación. ¿Y tú sabes cuál es el enfoque del tribunal en ese entorno que yo estoy totalmente de acuerdo? Precisamente es el bienestar del menor que recibe una educación, porque la educación básica, la parte de la creencia es una cuestión, papá, mamá en sus valores, menor decide, claro, cuidadosamente, porque es muy diferente que sea una cosa antágona de la otra. Yo soy ateo y tú eres... No. ¿Sabes? Que también es una religión, que también es una religión. Eso es lo que pasa. Y entonces... Pero yo no puedo imponer... No puedo imponer una sobre la otra. No puedo imponer una sobre la otra. Bueno, señora... Y sería un error totalmente en derecho y constitucional que se decidiera una sobre la otra. Es una realidad, hay que ver la parcialidad. Igual, y más que aquí hay el voto disidente del panel. Aquí hay 3 salas, y viste que una sala decidiría distinto a las otras 2 salas. Claro. Si te das cuenta. Si usted fuera el juez en vez de Pizarro, y en el mismo caso, ¿qué tú harías? Eso es una posibilidad, pero tengo que ver los hechos. O sea, papá quiere el colegio católico y ella quiere el pentecostal, pero a lo mejor están de acuerdo de que sea un colegio cristiano. Y entonces no es cuestión, no es como dicen los compañeros, no, voy a decidir por uno que no sea de ninguna persona. No. O sea, si las partes estipulan un ejemplo. No, le añadamos cosas al caso. Es un caso en que papá quiere católico, mamá pentecostal, por así decirlo, y no hay un punto medio. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy bien, tú estás mal. Esa es. Sí, rajatabla, como decimos. Esa podría ser una solución,
pero lo que quiero decir es que no todo el que esté en esa pugna necesariamente preferiría de un lado o de otro de que la contestación sea ni una ni la otra. Por tanto, pues entonces si tú como juzgador le pones o lo pongo en una que no tenga base religiosa, probablemente esa opción que le dé el juzgador lo lleva a un consenso. Y ya no tiene que decidir el jugador. Lo decide. Toda risa. Mira, yo que estoy en el medio, pero estoy del lado de Pizarro. Pero no estoy más cerca de él. El que está aquí en el medio soy yo, que estoy escuchando y ya mismo empiezo. Pero escúchame algo. Entonces, si fuéramos a decidir para uno y para el otro a la misma vez, estaríamos cambiando el muchacho todos los años. Un año en un colegio, un año en otro. Eso totalmente es absurdo, una inestabilidad. Hay que dejarlo base religiosa y que escoja. Que si hay una pugna con la religión, pues que no sea laico. Ahora, en el caso de la alimentación... Oye, pero ven acá, y tú te has dado un punto... la alimentación y alivianar un poco el tema... Espera un segundo, trajiste algo bien interesante ahí. Dejar que el menor escoja su escuela por las facilidades de la escuela y los amigos. Dejar que escoja... crearlo con base religiosa y dejar que escoja, si papá es pentecostal y mamá católica, dejar que el menor sea el que escoja. Voy a profesar la fe católica o... Pero fíjate, si ese menor en ese momento, perdóneme licenciado, si ese menor en ese momento no tiene esa educación, ese entendimiento, ese razonamiento, yo juez, en ese caso, acá en el Supremo, yo cojo y digo, mira, vamos a llevar a ese estudiante a las dos escuelas y que el estudiante vea las facilidades, el ambiente de la escuela, los estudiantes, si él tiene amiguitos allí o no tiene amiguitos, y vamos a decidir en este momento, vamos a decidir por el bienestar del niño, que el niño se acomode bien. En el día de mañana el niño quiere ser ateo, pentecostal, católico, la que quiera, el niño que decida y haga lo que quiera con su vida. Ahora nosotros, la responsabilidad mía aquí como juez, es garantizarme que ese niño va a recibir una educación correcta y adecuada. Es que total, mira, bueno. Es que, pero mira, yo he visto tantas cosas, he tenido tantos compañeros que han estado en X colegio que profesan tal religión y probablemente el haber estado allí no adelanta esa... que se incline por esa disciplina religiosa. Claro que no, eso es un hecho. Claro. Eso es un hecho. Y tú sabes algo, eso lo podemos estipular. La base de la creencia, pero la base de la creencia la hacen los valores en la casa. Claro. O sea, ninguna... Es la más importante. ¿Qué es lo que te da la escuela? Porque mira, mi experiencia, ¿qué es lo que te da la escuela? Una clase específica. Por ejemplo, en la escuela evangélica era una clase de Biblia y en la otra clase era una escuela de religión. O sea, porque así le ponen el nombre, religión. ¿Qué te daban? Elementos doctrinales, una clase. Pero los valores y la creencia empiezan en el hogar, porque sabes que una hora de clase no me hacía a mí pensar distinto de lo que yo creía. Y yo venía con una base, creyendo en lo mismo. Y es bien difícil, yo pensando, remontándome ese tiempo de menor. Pero esa fue tu experiencia. Y mi experiencia, hay escuelas que no son así. Hay escuelas que la religión se enseña transversalmente. Ahora que está, o sea, cuando estudias matemáticas, estudias al Dios de las matemáticas, estudias al Cristo de las matemáticas y está transversal. Y hay currículos que son así. Por ejemplo, y te lo digo yo que estoy llevando el caso de las iglesias escuelas, que precisamente hay un montón de currículos que son transversales. Hay homeschoolers que usan currículos que también son transversales. Hay colegios que pertenecen a una iglesia y por definición decimos, pues es un colegio protestante, lo que sea, que lo que tienen es, lo que dice el compañero, tienen unas clases que el currículo o sea, la clase de matemáticas o de ciencias es igual prácticamente a lo de la escuela pública, excepto por una clase de religión. Hay otras que requieren un envolvimiento mayor por parte de los padres en la actividad religiosa, en términos de ir a los cultos y demás. O sea que hay un menú de posibilidades y eso es bueno. Hay muchas cosas y precisamente en estos días eso lo hablábamos ante la Comisión de Educación del Senado en una vista pública
sobre el proyecto de las iglesias escuelas, que hay muchas opciones y este tipo de cosas ha cambiado, así que ahora hay más para escoger. Tengo que pausar, hemos finalizado la primera hora, pero espero que todos los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando estén de acuerdo mío con la primera frase que usé en el programa de hoy. Cuando usted tiene uno o más abogados, todos tienden a pensar, no están convencidos de que tienen la verdad de sus argumentos, pero cuando se presenta ante un tribunal empiezan a salir todos estos detallitos que hemos estado hablando aquí y ustedes ven durante esta hora que 3 licenciados, 3 perspectivas posiblemente distintas en algunos casos, en otro caso 2-1 o 3-0, como sea, pero esa es la realidad de la vida. Por eso nosotros tenemos que estar siempre bien preparados y no creernos bajo ningún consentimiento, ni nosotros como clientes, ni considerar a los abogados, ni a los jueces, dueños de la verdad absoluta. Todo tiene distintos ángulos, distintas situaciones que hacen el cambio. Yo me voy a sostener en la mía, el bienestar del niño. ¿Quién me lo va a representar adecuadamente? Así mismo. Y me lo saca de estas controversias que a veces son estériles, que obedecen a otras circunstancias. Pero tenemos una hora completa que vamos a comenzar después de esta pausa, donde voy a ponerle un par más de ejemplos aquí a nuestros licenciados que se convierten en jueces en cuestión de segundos. Regresamos con ustedes después de la pausa.